Bienvenido a tu radio Eugenio Espejo del Colegio de Periodistas de Pichincha. Es así como nosotros te damos la más gratificante bienvenida para que formes parte de esta hermosa comunidad. Bienvenido a tu programa Una Sola Salud. Aquí, el Colegio Médico junto a la comunidad se unen para cuidar lo más importante, tu salud. Juntos exploraremos temas que nos ayudan a vivir mejor, con consejos útiles y mucho cariño. Acompáñanos y sé parte de esta gran familia que trabaja por una sola salud para todos. Empezamos ya. Buenos días, distinguida video audiencia. Les saluda José Guaigua, moderador de este programa. Empezaremos diciendo que ahora nos acompañan dos distinguidos médicos. El doctor José Heras, médico familiar, experto en el abordaje clínico, definición, fisiopatología, consecuencias y tratamiento. Y el doctor Alberto Narváez, epidemiólogo, experto en datos poblacionales, situación en Ecuador, factores de riesgo sociales y económicos. El programa de hoy tiene por nombre Obesidad más allá del peso. Buenos días a la audiencia, gracias por la invitación. Bienvenidos a su programa Una Sola Salud, el espacio donde conversamos sobre los temas de salud que más importan. El tema del programa de hoy es, como ya les manifestamos, obesidad más allá del peso. Abordamos esta condición que afecta a millones de personas en el mundo y en nuestro país, pero no la veremos solo como un número en la báscula, sino como una enfermedad compleja con profundas implicaciones para la salud individual y pública. Para esta importante conversación nos acompañan dos conocidos médicos. Tenemos con nosotros, como ya expresamos, al doctor José Heras, médico familiar, y al doctor Alberto Narváez, epidemiólogo. Bienvenidos, doctores. Muchas gracias y gracias por la entrevista. Muchas gracias, buenos días con todos. Gracias por la invitación a disertar sobre este tema. Sí, que vamos a empezar a abordar sobre esta problemática a nivel mundial que es el sobrepeso y la obesidad. Tema de extremada importancia que amerita un análisis profundo de todo lo que ello implica. Muy bien, empecemos. Doctor Heras, abordemos en primer lugar lo básico. Mucha gente piensa que la obesidad es simplemente tener sobrepeso. ¿Cómo le define la medicina moderna y por qué hoy se insiste en que es una enfermedad inflamatoria y no solo una condición? Es interesante, el conocimiento actual ha cambiado sustancialmente de las teorías que teníamos en el pasado. Ahora el problema de la obesidad y del sobrepeso está considerado como un estado proinflamatorio. La obesidad, definida desde el punto de vista clínico, es un aumento de la grasa corporal de la persona, sí, sobre músculos, sobre los otros sistemas. Esta obesidad, este sobrepeso, debido a los factores, a los determinantes sociales que Alberto, estoy seguro, lo va a abordar, hace que el sujeto con obesidad pueda ser predispuesto a desarrollar estas enfermedades que son conocidas con el nombre de las crónicas no transmisibles y son diabetes, hipertensión, dislipidemias fundamentalmente. Aquella persona que empieza, y la obesidad ya es universal,
y está en todos los grupos etarios de la población. Sí. Hay obesidad en las etapas preescolares, en los escolares, en los niños menores de 5 años. Entre estas personas que tienen de 5 a 19 años de edad y por sobre los 18, 19 años de edad, hay problemas de malnutrición. Y la malnutrición implica por exceso, que es el sobrepeso y la obesidad, y por falta, que es la desnutrición crónica infantil en estos casos. Tiene que ver, está considerada una enfermedad, ya no es una condición, no. La obesidad actualmente es definida como una enfermedad. Y aquí juega mucha importancia esas células de grasa del cuerpo, que son los adipocitos que se encuentran en los diferentes grasas del cuerpo, ¿sí? Para elaborar determinadas sustancias que pueden en su momento generar este problema del estado proinflamatorio. Tiene que ver con liberación de ciertas sustancias llamadas las citoquinas, que pueden predisponer a enfermar. De manera que la obesidad, por las razones que sean en determinadas personas, sí, es una enfermedad que puede generar otras enfermedades y provocar serias afectaciones en el organismo humano. Lo iremos abordando. Y los ejemplos macros de este problema de la gordura, de la obesidad, del sobrepeso, tiene que ver con la cardiopatía isquémica, es decir, enfermedades cardiovasculares, enfermedades cerebrovasculares, enfermedades renales, enfermedades hepáticas, enfermedades neurológicas. Esta liberación de estas sustancias de los adipocitos pueden generar muchos problemas, incluso a nivel del sistema nervioso central, en donde nos pueden predisponer a la aparición de depresión y ansiedad. La obesidad también puede conducir a problemas de movilidad por afectación de las articulaciones, sí, es decir, cadera, pies, tobillo, pueden ser afectados por el exceso de peso que tienen que soportar las articulaciones. Tiene que ver, obviamente, con la movilidad de las personas, ¿sí? Y también tiene que ver con depresión, ansiedad, ¿sí? Soledad, sobre todo en los adultos mayores que tienen sobrepeso y obesidad. De manera que es un cortejo de signos y síntomas de toda la economía humana que se ve afectada por esta situación. Y como las cosas que pueden conducir a gordura y obesidad fundamentalmente tienen que ver con la nutrición del individuo y con la actividad física que estos desempeñan. La obesidad es un desequilibrio entre lo que ingerimos como calorías y más lo que gastamos por el ejercicio y las actividades de la vida diaria. Esa es la definición más simple de obesidad. Ahora, en sobrepeso y en obesidad, pues hacemos uso del índice de masa corporal, de la medición de la cintura, sí, de la persona, y ahí ya podemos tener signos que nos pueden hacer prever que esta persona puede desarrollar diabetes o enfermedades metabólicas, doctor. Doctor Narváez, ¿qué impacto tiene entender la obesidad como enfermedad en lugar de como un simple estilo de vida? Bueno, el problema es que hasta el 2019 la obesidad no era considerada una enfermedad, ¿no? Como ya explicó el doctor Heras, se producen procesos inflamatorios que afectan a todos los organismos y a todos los órganos del cuerpo, ¿no? Y en la medida que es considerada una enfermedad, ahora no es solo un problema individual de las personas o de las familias,
pasa a ser una prioridad en salud pública. En el mundo, y en este caso Ecuador, no se escapa de esa realidad. Estamos viviendo y tenemos una epidemia de obesidad y de sobrepeso, porque el sobrepeso también es parte del estado nutricional proinflamatorio, ¿no? Entonces, esto requiere un cambio de visión, inclusive de políticas, de la actitud de los médicos frente a los pacientes. Normalmente llegaban los pacientes con problemas como diabetes, hipertensión arterial, y los médicos no hacen y todavía no hacen mucho esfuerzo para tratar el problema fundamental, que es el factor de riesgo más importante de estas enfermedades, que es la obesidad y el sobrepeso. Y no tienen a veces no tienen la formación ni los conocimientos, porque en la medida que no era una enfermedad, tampoco en las universidades, excepto las escuelas o carreras de nutrición, tampoco abordaban este problema como una prioridad en la enseñanza de la medicina, de la enfermería, fundamentalmente. Entonces ahora cambia toda la perspectiva. Las universidades deben incluir, las facultades de medicina, de ciencias de la salud, tienen que incluir en sus currículums la formación de los profesionales de la salud en la atención integral de la obesidad. Doctor Heras, profundicemos el tema. ¿Podría explicarnos de manera sencilla la fisiopatología? Es decir, ¿cómo es que el exceso de grasa desencadena toda esta cascada de problemas? Bueno, es interesante lo que mencionaba, que actualmente hay varios estudios y conocimientos acerca de la función de los adipocitos. Los adipocitos son lo que el hígado es el hepatocito, en el corazón es el miocito, en el intestino es el enterocito. Es decir, el adipocito es la sustancia importante de este gran sistema de la grasa, que sirve no solamente para provocar daño y enfermedad, sino que sirve para muchas funciones, ¿no? Aquí entran los triglicéridos, que ayudan a la formación de las hormonas. Entonces, hoy está considerado el adipocito, el sistema de grasa está considerado como un órgano que produce, a través de su liberación de estas sustancias, está considerado como un órgano endocrino. Es una gran, es un sistema en donde albergan todas estas sustancias que pueden contribuir a desarrollar los problemas de esta enfermedad. Es decir, la presencia de cantidad exagerada de adipocitos en la economía humana pueden provocar un desequilibrio, sobre todo a nivel de la grasa, de los ácidos grasos, de los triglicéridos, ¿no? Y dar consecuentemente estas enfermedades que son fundamentales, ¿no? La cardiopatía isquémica, Entonces, en la producción de la enfermedad, tenemos que la obesidad bloquea la acción de la insulina en los músculos y en el hígado. Sí, lo que se llama la resistencia a la insulina, que es un paso previo a la aparición de diabetes mellitus. Altera los lípidos, es decir, las grasas, aumentando el colesterol. Recuerde que hay el malo y el bueno. Entonces, con la presencia de obesidad vamos a fomentar la aparición del colesterol malo, el que va a provocar el depósito de las placas de ateroma en las arterias. Irrita a los pacientes, por consiguiente, estas arterias, y predispone a la aparición de los procesos hipertensivos. Es decir, que constituye un círculo vicioso de exceso de grasa, proceso proinflamatorio, inflamatorio y las consecuencias de lo que he mencionado, las cardiovasculares, las cerebrovasculares, las renales y las hepáticas, que por sí mismo la obesidad ya puede condicionar la aparición del hígado graso. Sí, hígado graso, que es una condición que puede provocar al final
o cirrosis no alcohólica, de origen no alcohólico, e incluso cáncer de hígado. Además, la obesidad predispone a ciertos tipos de cáncer como mama, como pulmón, sí, que pueden, por el solo hecho de tener obesidad y sobrepeso. Doctor Narváez, hablemos de números. ¿Cuál es la realidad de la obesidad en el Ecuador y qué nos dicen las encuestas como la ENSANUD? Bueno, hace algunos años el Ecuador, el Ministerio de Salud Pública, realizó una encuesta de sobrepeso, obesidad, hipertensión, diabetes a nivel nacional. La última, no recuerdo qué año fue, pero fue hace, creo, más de 10 años. Y la situación debe ser peor del diagnóstico que en ese momento se estableció. Según la última encuesta, más del 35% de los adultos ecuatorianos presentan obesidad. Y sumamos a esto el sobrepeso, que entre los dos, entre sobrepeso y obesidad, supera el 65%. 2 de cada 3 ecuatorianos tienen un exceso de peso. Pero no solo los adultos tienen el problema es de los niños también. Por ejemplo, niños menores de 5 años. Hay muchos niños con obesidad, con porcentajes que van del 5 al 6%. Los escolares están entre 9 al 10%. Esos niños que ahora son con sobrepeso y obesidad, después de 10, 15 años, van a tener hipertensión, diabetes y otras enfermedades metabólicas que tienen que ver con la obesidad y van a morir tempranamente. Yo siempre le digo a la gente que observe que los gorditos, las personas con obesidad, no viven más de 70 años, la mayoría se muere. Y por eso hasta los 65 años va aumentando el número, el porcentaje de personas con obesidad, pero a partir de los 70 ya disminuye. El porcentaje de obesos es muy pequeño y es porque se mueren antes, ¿no? Entonces hay una muerte prematura producto de la obesidad y el sobrepeso. Y en el caso de los niños, las madres a veces se ponen contentas, dicen, mi hijo está gordito, llena de vida. No, la obesidad y el sobrepeso son una enfermedad inflamatoria y esos niños van a enfermarse y a morir prematuramente y eso hay que tomar en cuenta, ¿no? Entonces, ya dijimos que 6 de cada 10 ecuatorianos tienen sobrepeso, ¿no? En las regiones de la Sierra y la Amazonía presentaron tasas más altas, aunque hay provincias como las de Manabí y Esmeraldas, que seguramente por su cultura de consumo de algunos alimentos ricos en grasas y en exceso, pueden explicar esto, ¿no? Entonces, otro aspecto interesante que hay que abordar es que durante la pandemia en el mundo, cerca del 30% de personas que murieron eran personas que tenían obesidad o diabetes, ¿sí? Ahora, la importancia no solo es esa, porque la gente dice, de algo me de morir, el problema es que no se mueren, quedan discapacitados, y eso le afecta a la familia porque hay que cuidarles. Si hacen un accidente, un derrame cerebral o un infarto, suelen quedar discapacitados y eso afecta a la familia, ¿no? Y todo esto aumenta el impacto económico en el país, ¿no? Es grande, enorme. El sistema de salud tiene que gastar una cantidad muy grande de su presupuesto en tratar enfermedades relacionadas con la obesidad, como la diabetes, los infartos, los cánceres asociados que ya se hablaron, y también los problemas articulares, ¿no? Hay también costos indirectos como la pérdida de productividad, el ausentismo laboral, pensiones por discapacidad. Es una carga que frena el desarrollo económico del país y contribuye al empobrecimiento de las familias y también del país, ¿no? Doctor Narváez, ¿y cuáles son los determinantes sociales que hacen que la obesidad sea más prevalente en ciertos grupos?
Bueno, hay que hablar primero de lo individual y después vamos a hablar de lo que son los temas socioeconómicos y políticos que influyen, ¿no? A nivel individual y familiar influye la genética, es decir, si mi padre tuvo obesidad, es probable que yo también tenga obesidad. Pero no es el factor más importante. Lo más importante es una alimentación alta en calorías, alta en azúcar y almidones, fundamentalmente. Ahora se sabe que el consumo de carne y de grasas en cantidades pequeñas no es la causa de la obesidad, solo se consumen altas cantidades nada más. El sedentarismo, el hecho que la gente no camina, no hace ejercicios, se considera sedentarismo el no caminar más, el caminar menos de 4,000 pasos, ¿no? Entonces, alguien que camina menos de 4,000 pasos al día es un sedentario. También el estrés, la ansiedad, la falta de sueño que tienen que ver con el miedo, porque el estrés no es sino el miedo que tiene generalmente orígenes en infancia por traumas o situaciones traumáticas que han tenido las personas, ¿no? Entonces, eso tiene influencia porque el tratamiento que hablará el doctor Heras no implica solo la dieta y los ejercicios, sino también los aspectos psicológicos, ¿no? Bueno, entonces, las personas que tienen una genética favorable a la obesidad, el hecho de tener estos malos hábitos de alimentación y ejercicios, o el tabaco y el alcohol, hacen que esto se potencialice y la probabilidad de hacer diabetes es mucho más grande, ¿no? Eso en el nivel individual, personal, ¿no? Pero a nivel social, general, hay ejemplos, se ve que los que tienen menos educación, tienen menos ingresos económicos y menos acceso a alimentos saludables, pueden ser cruciales para esto, ¿no? Especialmente en los del quintil 3, por ejemplo, porque se ha visto que personas del quintil 1 y 2 tienen más bajas prevalencias de obesidad, pero tienen altas prevalencias de desnutrición crónica, aunque se sabe que si un niño es desnutrido durante la infancia, llega a la adolescencia y ya no crece longitudinalmente, no aumenta de estatura, pero aumenta en el ancho, es decir, se va a hacer obeso. Por lo tanto, hay una relación entre desnutrición crónica de los niños y obesidad en la adolescencia, ¿no? Bueno, ahora, el problema más serio es que la industria de alimentos nos ha llevado a creer que eran las grasas y las proteínas las causantes de los problemas de obesidad, y ahora se sabe que fundamentalmente son el exceso de consumo de almidones, sobre todo almidones simples, que hablaremos en otra oportunidad, pero también del azúcar. Llámese azúcar, panela, miel, todas esas aumentan las calorías y estas se transforman en grasa que al no hacer ejercicio se va a acumular en el organismo, sobre todo en el abdomen, ¿no? Entonces, pero estos alimentos, justo los almidones son los más baratos y accesibles que las frutas, las verduras frescas, ¿no? Eso es importante tener en cuenta. Entonces, una política estatal debería subvencionarse los alimentos con fibra, los vegetales, y hacer campañas de propaganda que el Ministerio de Salud y el Estado debería hacer para que la gente disminuya la ingesta de almidones. Ejemplo, los tostitos, los cachitos, los cornflakes, son alimentos que inducen a la obesidad porque además todos los alimentos ultraprocesados que tienen grasas malignas o trans tienen saborizantes, tienen endulzantes artificiales y eso provoca adicción. Por eso decimos que la obesidad es una enfermedad que tiene que ver con la adicción, pero también con la cultura, pero también con la economía, ¿no? Las empresas se enriquecen mucho vendiendo estos alimentos y haciéndoles creer a la gente que son alimentos saludables, ¿no? Entonces necesitamos cambiar la cultura de la comida que se perdió, la cultura tradicional nuestra de comer granos, sobre todo, y también legumbres, se perdió. Se consume más almidones en una sociedad en donde hay mucha gente que ya no trabaja en ejercicios físicos, haciendo actividad física muy grande, ¿no? Entonces,
También la inseguridad en los espacios públicos limita la actividad física al aire libre, entonces la gente no sale a caminar por miedo a los asaltos y eso es hoy pan de todos los días. Entonces son también determinantes que influyen en el incremento de la obesidad y el sobrepeso, ¿no? Es decir, no es que la gente no quiera comer sano o hacer ejercicios, es que en los entornos es muy difícil hacerlo. De todas maneras, eso son políticas del Estado que tenemos como gremios que pelear para que cambie la política de Estado, y en Estados Unidos están cambiando algo, ya están prohibiendo algunos, sobre todo, por ejemplo, colorantes amarillo y rojo, porque inducen cáncer. Esperemos que también en el Ecuador y en el mundo, sobre todo en Estados Unidos, eliminen o restrinjan el consumo de almidones y también de alimentos ultraprocesados. Muy bien. Abordemos las consecuencias. Doctor Heras, ¿cuáles son las enfermedades más comunes asociadas a la obesidad? La mayor cantidad de personas que asisten a las unidades de atención primaria pueden ir con diagnósticos ya establecidos de diabetes, hipertensión, obesidad y sobrepeso. De manera que muy pocos son las personas que van a consultar por problemas específicamente en cuanto a su peso, que no sea el estético. La forma de comer, la falta de ejercicio me parece que son las consecuencias más frecuentes o son los motivos más frecuentes. A ello tenemos que sumar los hábitos. Hay un alto consumo de alcohol en la población de atención primaria que también tiene que ver con el desarrollo de estos problemas, ¿no? Porque el alcohol es tiene mucha caloría. El doctor Narváez ya habló del ambiente obesogénico que estamos viviendo en el Ecuador últimamente. Y las consecuencias, yo los agruparía por sistemas de la economía humana. Al tratarse de un proceso inflamatorio, puede ver afectadas las coronarias, la circulación cardíaca y formar la patología cardiovascular. En estas está la angina de pecho, el infarto de miocardio fatal y no fatal, ¿no? También tenemos en la parte metabólica, vamos a ver que puede haber una predisposición a hígado graso, a una aterosclerosis o aterogénesis exagerada, y al tener este proceso inflamatorio puede provocar lesiones tanto circulatorias que van a conducir a cardiovasculares, que son las causas de infarto de miocardio. De la misma manera, las cerebrovasculares es muy frecuente, ¿no? Aquí tenemos los accidentes cerebrovasculares, tanto hemorrágicos como isquémicos, ¿no? A nivel renal, pues podemos ver que puede haber hipertensión arterial, puede haber problemas de la circulación de los riñones y estar afectados tanto los glomérulos como las nefronas, los glomérulos y los túbulos, ¿no? Las afectaciones osteoarticulares, la más representativa es la artrosis de cadera, ¿sí? La obesidad generalmente conduce a que hayan problemas de la articulación, esa gran articulación. La obesidad también trae problemas de autoestima. Las personas gorditas sufrimos, sí, las molestias de las personas. Y mírese un adolescente que está creciendo y que está gordito, sufren mucho y pueden llegar a depresión y ansiedad. Y más grave aún es la predisposición a desarrollar cánceres, ¿no? Cáncer de colon, cáncer de mama, ¿sí?
hay que estar muy pendientes y como ya mencionábamos, estas personas no tienen una esperanza de vida tan alta, sino empiezan a morir más temprano. No descuidar la afectación de la parte de la salud mental. Hay problemas, al haber problemas de movilidad, ¿sí? Problemas, no va a ser fácilmente poder deambular y hacer las actividades básicas de la vida diaria. Esas son las consecuencias de adolecer la enfermedad de obesidad y sobrepeso. La hipertensión arterial es parte de las enfermedades cardiovasculares y las enfermedades cardiovasculares son la causa principal de las hemorragias y los derrames cerebrales. De manera que es un problema complejo en donde intervienen varios expertos cuando hablemos del tratamiento. Realmente el primer contacto es su médico de cabecera, su enfermera de cabecera, sí que pueden ayudarnos para hablar de las cosas importantes que tienen que ver en cuanto a promoción de la salud y prevención de la enfermedad, que es la razón de ser de nosotros de llegar a la comunidad con estas conversaciones. Solo una cosita como datos. Se conoce que en el mundo cerca del 50% de cánceres, sobre todo de glándula mamaria, de seno, de colon, de páncreas y otros, tienen como factor de riesgo o predisponente la obesidad. Por lo tanto, también hablamos en el primer programa aquí que más del 30-35% de muertes en el Ecuador están relacionadas con la obesidad, con estos problemas que acabó el doctor Heras de hablar. Por lo tanto, es un problema muy serio. Como digo, repito, estamos ya en una pandemia, porque no solo afecta al Ecuador, sino a muchos países del mundo, ¿no? Por eso hay una pandemia de obesidad, una pandemia de diabetes, de hipertensión arterial, de aterosclerosis, una pandemia de cánceres relacionados con la obesidad, aunque también con otros factores, ¿no? Entonces, eso es importante tomar en cuenta. Esta es una pandemia. Bien. Ahora quisiéramos solicitarles a los doctores que por favor nos informen acerca del tratamiento, un abordaje escalonado. Ante este panorama, ¿qué se puede hacer? Doctor Heras, cuéntenos sobre las opciones de tratamiento desde lo más básico hasta las intervenciones más complejas. En el tratamiento de toda enfermedad, de todo problema de salud, intervienen 2 o 3 actores, que es el equipo de salud, que es el paciente y su familia. Entonces tenemos que acordar, o sea, llegar a acuerdos de tratamiento para poder tener una adecuada respuesta, y eso tiene que ver con relación médico-paciente. En todas las enfermedades, en todos los problemas de salud hay 2 situaciones que no se pueden soslayar de ninguna manera, que son los estilos de vida y el ejercicio. Entonces, la primera medida que tenemos que hacer es, pues, hablar sobre nutrición con nuestros pacientes. A veces la consulta del médico es tan pesada, sí, que no puede dedicar el tiempo suficiente a hablar específicamente de cosas nutricionales. Tenemos que derivar a nuestros pacientes a nutrición para que haga igual una investigación de todos estos asuntos pertinentes al sobrepeso y la obesidad. Recordar cuánto tiempo al día dedicamos al ejercicio, fundamental, en diabetes, en hipertensión, en obesidad, en problemas cardiovasculares y todo, es bien importante. Eso es lo que se conoce como el nombre del tratamiento no farmacológico. En el tratamiento farmacológico hay una gran variedad
de medicamentos que pueden ayudar y si mal no me equivoco tendremos cosas puntuales en programas futuros para hablar exclusivamente de la farmacología de los medicamentos. De la misma manera hay procesos quirúrgicos. Creemos que esta parte quirúrgica nos podrá ayudar algún cirujano que haga cirugía bariátrica, que se llama, ¿no? Y tenemos las tratamiento no farmacológico puntual, el tratamiento farmacológico de acuerdo a la droga que uno pueda escoger, que sea económica, que sea efectiva, sin efectos colaterales, y finalmente proponer un tratamiento quirúrgico. Y en el quirúrgico hay la cirugía bariátrica, actualmente hay la colocación de balones intraestomacales para evitar, para generar esa sensación de saciedad para que el individuo no tenga esa gana de comer. ¿Sí? Todos estos tratamientos no tendrán éxito si no hay un acuerdo farmacológico con nuestros pacientes. Por eso es importante que yo recuerdo que al tener tantas diabetes en nuestro centro histórico, conformamos grupos de diabéticos, grupos de hipertensos, grupos de adultos mayores que se denominan los clubes. No logré conformar el club de los gorditos porque también era un obeso que estoy tratando de bajar de peso. Entonces uno no puede predicar sin el ejemplo, ¿no? Entonces, esos son los tres pilares fundamentales. La comprensión del problema de salud con el paciente y su familia, el actuar del equipo de salud en sus diferentes profesionales, el médico, la enfermera, la nutricionista, el psicólogo, los terapistas, dado el caso, es decir, es un equipo de salud. Es lo que fomenta siempre la Organización Mundial de la Salud, hacerlos. Espero que alguien haya ya para que pueda construir o desarrollar el club de los obesos, que generalmente son los mismos hipertensos, los mismos diabéticos, los mismos gorditos. Sí, esa es fundamentalmente los tres pilares que se sostiene el tratamiento de toda enfermedad y en particular la que estamos desarrollando. Bueno, yo quiero un poquito complementar a lo que el doctor Heras plantea, en el sentido de que la obesidad es una enfermedad, pero uno de los problemas que existe es que es una enfermedad por adicción, porque nos volvemos adictos a, sobre todo, el azúcar. En cualquier forma, llámese panela, llámese miel. La miel tiene una ventaja porque además es un probiótico. Hablaremos de eso más adelante y por eso es importante. Nosotros les recomendamos a los pacientes que no consuman más de 2 cucharaditas de cafeteras de azúcar al día. No se necesita azúcar para vivir. Inclusive los deportistas o la gente que trabaja intensamente, físicamente con intensidad, no necesita azúcar, ¿no? Se ha visto que hay deportistas que toman estos Gatorade, este tipo de líquidos que tienen electrolitos. Eso está bien y mucha azúcar, ¿no? Pero eso está bien que lo hagan deportistas que hacen más de 2 horas de ejercicio intenso. Pero si alguien no hace ejercicios más de 2 horas, no necesita tomar estos líquidos o esto que venden en las calles, venden en las esquinas, no necesitan, ¿no? Entonces, ¿por qué es grave el tema del azúcar, ¿no? Primero, porque el azúcar produce adicción. El azúcar termina transformándose en una sustancia que se parece al opio, ¿no? Y por lo tanto produce adicción, le produce satisfacción. Y por eso la gente se vuelve adicta al azúcar y come azúcar. ¿Cuál es el problema del azúcar? Se absorbe en el intestino delgado
muy rápidamente, aumenta la glucosa en la sangre y esa glucosa aumenta la insulina. Y la insulina es el problema. Si yo tengo un exceso de insulina, mis células se empachan de insulina y ya no quieren más insulina. Y eso se llama resistencia a la insulina, que habló un poquito el doctor Heras. Entonces, el azúcar tiene esa... Ahora, ¿qué otro efecto tiene la insulina además de destruir nuestras células si se produce en exceso? Además hay mucha glucosa, porque el azúcar tiene dos ingredientes, la glucosa y la fructosa. La glucosa va a todo y puede acumularse y gastarse en todos los órganos de nuestro cuerpo, pero la fructosa solo se metaboliza o se procesa en el hígado. Y ahí puede producir, si no hay gasto de la fructosa en el hígado, se puede producir el hígado graso no alcohólico, porque hay dos razones o tres para el hígado graso y la cirrosis, que son el consumo de fructosa, en este caso del azúcar, ese es el uno. El otro es el alcohol y el tercero son los virus que producen enfermedades hepáticas, las hepatitis. Entonces, por eso decimos el azúcar es un veneno blanco. No es necesario consumir azúcar para mantener la vida, ¿no? No se necesita en ninguna forma, incluyendo las bebidas azucaradas, ¿no? Que son muy difundidas. Hay muchachos que se toman estas sustancias con mucho azúcar. ¿Y qué pasa cuando aumenta la producción de insulina con el hambre? La insulina también es una hormona que aumenta el hambre, y por eso es cuando la gente come mucho azúcar, aumenta el hambre y continúa su ingesta excesiva de alimentos, ¿no? Por eso les decimos, hay que eliminar el consumo de azúcar o comerla en pequeñas cantidades, máximo 2 cucharaditas al día. Hay personas que consumen 5, 6, 8, 10 cucharaditas al día, 4, 6, 7, 8 en el desayuno y en el café de la tarde o en el agüita de remedio de la tarde. Eso no se necesita. También recomendamos no consumir edulcorantes. Hablaremos de eso cuando hablemos de diabetes. Bueno, ese es lo primero. Ahora, lo segundo es, ¿qué pasa con los otros alimentos que también causan obesidad mucho más que las grasas y las proteínas, ¿no? Las grasas en cantidades pequeñas, hay grasas saludables, sí, que hablaremos después, pero los almidones simples, ahí hay unas siglas que se llaman TAMP. TAMP es de trigo, sobre todo las harinas sin fibra, las harinas procesadas, las harinas blancas. Esas son las harinas que no tienen fibra y que se absorben igual en el intestino delgado. Explicaré un poquito eso. Después tiene el arroz, la T de trigo, la A de arroz, la M de maíz, sobre todo igual el maíz procesado, el maíz que no tiene fibra, sí, las harinas de maíz procesadas, las harinas de maíz blanco, porque si usted consume mote, por ejemplo, el mote tiene fibra y tiene un poquito de proteínas también, y eso es menos perjudicial, y no hay que comer en grandes cantidades. Y el último es papas. La mayoría de gente consume las papas sin cáscara, y por lo tanto le elimina la fibra. Entonces, recomendamos que si consumen cualquiera de los TAMP, lo hagan con fibra, es decir, con harinas integrales. Desgraciadamente, no encontramos muchas panaderías que hagan alimentos con harina integral, e inclusive es algo paradójico que el pan con harina integral sea más caro que el pan industrializado, ¿no? No tiene sentido, porque para hacerle harina blanca se necesita procesos químicos, procesos y también procesos de cernido y de eliminación de la fibra. Entonces, hay que consumir fibra, y con esto voy a terminar mi intervención para poder pasar ya al cierre de este programa. Ahora, ¿qué pasa con los almidones? Nosotros les decimos a nuestros promotores y a los pacientes, comer almidones simples, sobre todo,
es igual a comer azúcar, da lo mismo, es como ingerir glucosa por una razón. Los almidones tienen unas moléculas o pedacitos, digamos así, enlazados en cadenas. Cuando yo cocino, gelatinizo los almidones o les horno, por ejemplo, en el pan, se separan un poco ya, pero todavía quedan cadenas. Cuando va a la boca, la saliva tiene una enzima que se llama amilasa y que le rompe más las cadenas. Llega al estómago y al intestino y el páncreas produce otra enzima que se llama amilosa, que le termina de desbaratar las cadenas y quedan las moléculas o las partículas de almidones simples sueltas, totalmente sueltas, y se van a absorber en el intestino delgado. Entonces, ¿qué pasa? Pero se absorben, ¿cómo? Se transforman en glucosa y por lo tanto se absorben como glucosa. En otras palabras, si decimos no consuma azúcar, le vamos a decir también consuma pocos almidones simples o consuma almidones enriquecidos con fibra o con proteínas. Y esos son los dos consejos que vamos a dejarle aquí para en la próxima sesión o el próximo programa que vamos a tener, vamos a hablar de las recomendaciones que planteamos para combatir todas estas enfermedades, comenzando por la obesidad. Porque si yo revierto la obesidad, una persona también puede revertir la diabetes y evitar que sea hipertenso, diabético y con todas las enfermedades que hemos hablado, ¿no? Entonces, solo esa recomendación estoy adelantando de la reunión o el programa que tendremos la próxima semana. Gracias, doctores Alberto Narváez y José Heras, por sus valiosas intervenciones. Ha quedado claro que la obesidad es una enfermedad compleja con un fuerte componente social, pero sobre todo tratable y prevenible. Esto es todo por hoy y quisiéramos que en estos últimos 2 minutos cada uno de los intervinientes nos den su mensaje final. Sí, pues está muy claro, ¿no? Lo que nos acaba de decir Alberto, ¿no? 0 azúcar, más ejercicio, menos estrés, menos tensión. Las personas que tienen problemas con el peso deberían acudir a su médico de cabecera para orientación. O sea, no deben evitar asistir, ¿no? Porque debe ser bastante molestoso y doloroso para la persona, sobre todo para esos adolescentes, a esos jóvenes que están tan gordos y que por último terminan en cirugía bariátrica y cosas de eso. De manera que no sientan vergüenza, no sientan pena, busquen la ayuda profesional, asistan a su médico de cabecera y aborden los problemas. Quizás uno no lo aborda porque siente vergüenza, siente culpa. No, estamos para ayudar. Vamos a trabajar mucho en esta situación de obesidad, sobrepeso y crónicas no transmisibles. Bueno, como salubrista y epidemiólogo, está claro que la solución no es individual sola. O sea, está bien que vayan y consulten y las personas hagan un esfuerzo, pero a nosotros como Colegio Médico de Pichincha es también nuestra misión pelear y exigir políticas saludables. Entonces, necesitamos que haya cambios en las políticas, sobre todo de venta y consumo de alimentos, ¿no? Entonces, ya hablé de la necesidad de que haya entornos saludables, ahora el problema de la violencia es grave, pero también con relación a los alimentos. El semáforo que hoy usa el Ecuador, rojo, amarillo y verde, es un semáforo que se ha demostrado que no tiene un gran impacto en la población. Hay experiencias como la de Chile, en la que se plantea se probó un nuevo semáforo que hablaremos adelante y ha demostrado ser muy eficaz.
Como colegio nos estamos comprometiendo en hacer estos programas, pero también ustedes podrán encontrar tanto en la página web del Colegio de Médicos como de periodistas, van a encontrar videoclases, TikToks, en lo que vamos a comenzar a publicar para realizar esta actividad de educación masiva, de incidencia política al gobierno nacional, al Estado, para que tome medidas a los asambleístas que desgraciadamente no quieren cambiar nada en el etiquetado de alimentos. Y ha habido esos esfuerzos, pero no hacen ninguno. Entonces tenemos que juntos exigir a las autoridades que haya una política anti-obesidad, hay una política de alimentación saludable, de ejercicios, pero también una política que elimine los alimentos estos dañinos, como son los alimentos que tienen muchas sustancias adictivas, ¿no? Bien, doctores, muchas gracias. Reiteramos nuestro agradecimiento a ustedes por su participación en nuestro programa Salud en Frecuencia. Nos encontraremos el próximo martes 2 de septiembre a las 11 horas en Radio Eugenio Espejo del Colegio de Periodistas de Pichincha. Hasta la próxima. Por estar con nosotros en Una Sola Salud. Recuerda que el Colegio Médico junto a la comunidad siempre están contigo para apoyarte. No olvides acompañarnos en el próximo programa, donde seguiremos aprendiendo y cuidando juntos nuestra salud. Hasta pronto. Y así llegamos al final de hoy, pero no te preocupes, esto es solo el principio. Te invito a que nos sigas para que no te pierdas ni una sola sorpresa, ni todo el contenido increíble que tenemos preparado para ti. Tu apoyo significa mucho para nosotros y queremos compartir mucho más contigo. Nos vemos muy pronto.